Saludos gente, estamos acá nuevamente con una nueva lección. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la calidad del café desde el punto de vista de la producción como tal, o sea, tratando de tomar los diferentes eslabones, empezando por la producción, continuando con el beneficiado, los cuidados que hay que tener en cada uno de ellos, finalizando por la comercialización, que evidentemente previo hay un punto, y eso lo habíamos visto en un video anterior, que en el laboratorio de control de calidad de café es el punto donde convergen todos los elementos, ya sea desde el comprador, ya sea desde la producción, porque es en ese momento en el que se valora si realmente el café que estamos pretendiendo comercializar cumple con las normas, cumple con los estándares del comprador, porque cada comprador es diferente, cada café es diferente, cada gusto en mercado también es diferente y por ende lo que andamos buscando es saber comercializar un producto que se ajuste a las necesidades del mercado. Evidentemente esto está directamente relacionado con el precio, con la economía directa, entonces en esta oportunidad tenemos que saber cuáles son los valores de calidad que hay que tener en cuenta en la producción. Vamos a dar un paseo por estas etapas y vamos conociendo cada uno de ellos. Como siempre, bueno, espero que esta información les sea de utilidad y hay dos elementos que son los que vamos a tratar en este momento. El control inmediato de calidad aplicado a la cadena y las actividades y cuidados importantes. ¿Cuáles son los cuidados importantes que hay que tener en este espacio particular que es la producción? Entonces, cuando hablamos de la producción del café, partimos, y es muy conocido también hablar sobre el manejo agronómico del café, que vienen siendo todas las actividades en campo que vamos a ir realizando a lo largo de todo el ciclo productivo. Sabemos que el ciclo de producción del café dura un año, posiblemente, bueno, su rendimiento tiene una bianualidad, es decir, un año rinde más alto que el otro. Eso no significa que su caída de producción es baja o es altísima, simplemente que tarda un año en recuperarse fisiológicamente para poder rendir en altas cantidades. Partiendo de ahí, entonces, pues vamos a identificar cuáles son los elementos de la cadena de manejo agronómico como tal, no tanto como la cadena de valor, sino como el manejo desde el punto de vista directamente del trabajo en campo. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber seleccionar el terreno, la preparación del terreno. Siempre hay que buscar un suelo o las condiciones agronómicas que sean las idóneas para que el cultivo se pueda adaptar. A veces vemos cafetales que el suelo no tiene la riqueza que sea idónea, entonces ahí nos encontramos con situaciones de baja productividad, la planta no rinde bien, la planta no se adapta a las condiciones variables, y más hoy día que el cambio climático genera mayor variabilidad. Entonces tener un buen suelo. Y hay una frase que a mí me gusta, que es, bueno, esa la aplico en todo también, que ¿cuál es el mejor suelo para sembrar café? Realmente que el que tiene el productor. ¿Por qué? Porque es mentira que un productor que tenga un suelo muy poco profundo, pues tenga que ir a buscar otro. Simplemente lo que tiene que hacer es buscar todos ese montón de estrategias de manejo de suelo, de conservación de suelo, en las cuales vaya adaptando el suelo que ella tiene para que su planta se desarrolle de la manera más óptima posible. Entonces, cuando hablamos de la preparación del terreno, ¿qué condiciones primero de suelo van a haber? E inclusive hay un aspecto que siempre se deja de lado, que es el hecho de la elaboración de un análisis de suelo. Realmente que esto es importante y siempre hago hincapié en ello, porque todo productor de café o de cualquier cultivo tiene que elaborar su propio análisis de suelo. En el caso del cultivo del café lo puede hacer cada año, cada 3 años, de forma que pueda rentabilizar el costo o absorber el costo de la elaboración de análisis de suelo. Realmente que a la larga termina siendo relativamente económico elaborar un análisis de suelo, porque con el tiempo pues se va rentabilizando y se va optimizando en un aspecto particular como es el manejo y el uso de fertilizantes, sobre todo cuando son fertilizantes convencionales. El siguiente nivel es la elección de las variedades y de la plantación. No siempre se pueden utilizar las mismas variedades. Sabemos que el café tiene diferentes estratos o diferentes pisos en el cual va a ser sembrado.
hay cafés que son de baja altura, y otros cafés que son de mediana altura, y otros cafés que son de mayor altura. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos topográficos y fisiológicos de adaptabilidad, inclusive la misma genética, que es lo que nos interesa, tenemos que saber adaptar pues esas condiciones genéticas, fisiológicas y ecológicas de acuerdo a las condiciones que yo tengo para sembrar ese cafetal. Por eso es importante saber elegir qué variedad, porque cada variedad tiene sus pros y sus contras. Hay variedades que son de calidad, que son muy buenas, pero en cuanto a sabor de taza, pero ¿qué sucede? Son muy vulnerables a plagas, a enfermedades o a una variación climática, también pueden ser susceptibles. En cambio, también tenemos variedades que se pueden adaptar mejor a climas un poco más adversos, inclusive a niveles de fertilidad relativamente bajos, pero ¿qué sucede? Su calidad en tasa es bajo. Entonces ahí es donde, digamos, vamos compensando. Por eso es saber en qué finca, en qué lugar voy a condicionar o voy a poner mi finca para a partir de ahí saber elegir la variedad, saber elegir el manejo que yo voy a dar en campo. De ahí, pues el manejo de cultivo. He puesto 4, son muchísimas más, pero solamente para que nos hagamos una idea de cuáles son esos elementos que debemos considerar cuando estamos haciendo el manejo agronómico y no solamente la actividad como tal, sino la calidad. Nuestra importancia en este momento es el control de la calidad, y el control de la calidad es básicamente resumido hacer las cosas bien hechas a lo largo de todo el ciclo productivo. Como consecuencia de hacer las cosas bien, los resultados muy probablemente salgan bien. Entonces, en el manejo, podemos ver que la nutrición balanceada o la nutrición que se ajuste a las condiciones que la planta requiera va a ser mucho más preciso y va a ser mucho más óptimo, porque se va a fertilizar la planta dándole o brindándole la cantidad de nutrientes que necesita para producir. Por eso es importante lo que mencionaba antes, elaborar un análisis de suelo para poder saber cuál es la cantidad de fertilizantes que necesita para nutrir la planta. El otro es el control de plagas y enfermedades. Todo cultivo, sin excepción alguno, y sobre todo cuando estamos hablando de un factor económico como el hecho de buscamos un rendimiento para poder comercializarlo, todo cultivo va a estar propenso a ser afectado por plagas y enfermedades. Por tal razón, hay dos maneras de hacer el control de plagas y enfermedades, de manera preventiva o de forma curativa. Si lo hacemos de forma preventiva, va a ser relativamente más barato, más cómodo y menos abultado o menos condicionado para el productor, porque va a poder planificarlo con el tiempo. Entonces ahí nos vamos a encontrar otro aspecto de calidad, que es manejar un proceso de control de plagas y enfermedades, de preferencia preventivo, ajustándose a las condiciones que tiene. Hay dos plagas que siempre van a estar: la roya como enfermedad y la broca como plaga insectil, que siempre van a estar presentes en el cafetal. Otras pueden aparecer más o menos, pero van a estar ahí. Pero estas dos son las por excelencia. Entonces, un buen manejo de control de roya y de broca va a ser siempre óptimo y positivo, porque ambas van a afectar no la calidad de venta, sino la calidad del café. El café dañado, afectado, una planta que rinde menos, pues como consecuencia tiene un factor económico que se vende a menor precio, se vende a menor calidad, el rendimiento es menor y por ende ahí empiezan los problemas para el productor. Entonces es importante hacer un manejo de plagas y enfermedades de manera preventiva, teniendo un buen cronograma de actividades bien agendado, bien presupuestado, para que el productor, sea capaz de hacer sus labores y planificarse con antelación. También el control de sombra. Bueno, el número 3, manejo y poda de plantas. La poda siempre va a ser importante porque va a ayudar a la planta a regenerarse, va a ayudar a la planta a regularse y va a ayudar a la sombra también a estar regulada. Cuando se hacen labores de podas, muchas veces el productor le da un poco de temor perder la planta, perder su cosecha al año siguiente por el tipo de poda que se ha elegido. No obstante, cuando hablamos de cultivos perennes, como es el cultivo del café, es importante realizar este tipo de actividades porque con ello vamos a promover una rejuvenecización, bueno, un rejuvenecimiento
de la planta y como consecuencia una estabilidad en cuanto a la producción, a la productividad. De esta manera vamos a tratar en la medida de lo posible siempre aprovechar de forma óptima los recursos que vamos a destinar, ya sea en fertilización, ya sea en control de plagas y enfermedades, porque a veces nos podemos topar con plantas de muy mala calidad y lo único que hacen es consumir productos que probablemente no sean necesarios y con un simple manejo de tejidos, manejo de podas, va a ser suficiente. Por otro lado, el control de sombra. La sombra siempre es importante. El cultivo del café, a diferencia de otros, no cuenta con un sistema de riego. Si bien es cierto, se le puede instalar sistemas de riego. Al no tenerlos, entonces necesitamos preservar la humedad del suelo por lo menos los primeros 6 meses del año. Por tal razón, uno de los aspectos que nos puede colaborar, que nos puede ayudar, es el manejo de sombras y el dosel arbóleo, porque esto va a permitir que entre la cantidad de luz necesaria y que no fuerce los procesos fotosintéticos o los procesos de producción de la planta, sino que se vayan dando de forma óptima. Y finalmente, la cosecha, que dentro de la cosecha nos vamos a encontrar primero la cosecha selectiva, es decir, cosechar únicamente frutos maduros. Vamos a ver un par de imágenes más adelante, que este fruto maduro como consecuencia va a mantener la calidad del café, porque se va a despulpar igual, se va a fermentar igual y al final de cuentas en taza, cuando ya lo estemos preparando, el café va a tener mejores propiedades que si viene combinado con frutos verdes, con frutos que no se han madurado a tiempo, y esto pues obviamente parece mentira, pero se castiga en el precio de venta y se castiga en el sabor también. Y también el tratamiento adecuado de los frutos recolectados. Siempre hay que evitar, y si aparecen también objetos extraños, irlos eliminando o sacando, porque si no, obviamente eso va a generar consecuencias negativas. Veamos algunas medidas para obtener la certificación. Pero antes quiero que veamos un par de imágenes que nos van a dar una pauta de cómo el café puede ser mejor manejado. Obviamente, bueno, aquí podemos ver en estas tres imágenes, una donde se está brindando formación o capacitación, porque una herramienta de control de calidad es el conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengan los productores, más probabilidades es de que se elaboren actividades que sean correspondientes y que sean óptimas para el manejo del cafetal. Por eso es importante mantenerse actualizado, mantener a todo nuestro staff o nuestros productores en una empresa o en una cooperativa cafetalera, siempre es importante estarlos capacitando de las nuevas tecnologías, de los nuevos problemas, de las nuevas situaciones que puedan surgir y que se les pueda brindar pues ese acompañamiento. Por otro lado, aquí vemos también en cosecha, un café natural que se ha cosechado en seco, sin despulpar, y pues aquí también tenemos los fosforitos o el café recién germinado, que obviamente vemos que está en óptimas condiciones. Aquí vemos el cafetal, vemos la sombra, la regulación de sombra, como debería de ser, de forma óptima, el espaciamiento entre hileras, ¿sí? También le llamamos calles. Vemos que está limpio de malezas, lo cual es una parte ventajosa, y a la vez ese suelo no se encuentra totalmente desnudo, por lo cual va a perder menos humedad y esto va a ayudar a que se mantenga un poquito más húmedo durante la época de mayor sequía. Aquí vemos dos chicos que están pues tomando medidas para tomar decisiones posteriores, y aquí vemos una planta que ya tiene fruto maduro, como son los rojitos, frutos que están pintones, que están empezando a colorear y frutos verdes. Entonces, si un productor cosecha únicamente el fruto rojo, lo más seguro es que va a mantener el estándar de calidad a lo largo del cafetal o a lo largo de la producción, cosa contraria que si hace una mezcla, porque estos frutos verdes lo que va a suceder es que nos van a arruinar el sabor en taza, y lo que estamos buscando es justamente eso, ¿no? Mantener un sabor a café, un sabor de calidad, y con ello, obviamente, poder vender el café también de acuerdo a lo que nosotros hemos pactado. Entonces es importante que el productor sea capaz de ajustar su cosecha
de frutos maduros. Bueno, medidas para obtener la certificación. Todo productor hoy día, y esto se ha puesto de moda también, porque evidentemente representa una ventaja financiera para el productor el hecho de estar certificado. Las certificaciones generan esa ganancia extra, ese diferencial extra en cuanto a la comercialización, pero ¿qué sucede? Una finca o un productor que quiera certificar sus procesos en cualquiera de las condicionantes va a estar sujeto a someterse a evaluaciones que esto lo van a determinar si se puede o si se está respetando su control de calidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos. Actividades importantes, pues el uso de prácticas agrícolas sostenibles. Siempre hay que buscar la medida que el agroecosistema o la finca sea amigable con el medio ambiente, utilizando productos que se ajusten a los estándares ya actuales de comercialización, evitando el exceso de uso de químicos. El otro, el cumplimiento de estándares de producción en caso de que sean orgánicas. Otro pueden ser comercio justo. Otro puede ser también de, de protección de aves o protección de vegetación. O sea, cada productor, de acuerdo al certificado, tiene que cumplir con estándares. Y en la medida que cumpla más con sus estándares, pues obviamente se va a ver beneficiado por ese diferencial en la venta de su producción. También el cumplimiento de las regulaciones ambientales, saber manejar sus aguas mieles, saber manejar su pulpa, saber transformar la pulpa en sus productos que pueda reutilizar y beneficiar en la misma finca. ¿Qué cuidados son importantes que son estándares dentro del control de la calidad? Bueno, el monitoreo constante. Siempre hay que estar monitoreando el cumplimiento de cada una de las labores. De lo contrario, muy probablemente se van a dejar de lado y esto como consecuencia pues es sancionable. También la aplicación precisa de pesticidas y fertilizantes. Aplicar lo que se necesita en el momento oportuno, no sobredosificar porque esto luego genera más problemas. Y también utilizar los productos que sean correspondientes, preferiblemente etiqueta verde. Y también la capacitación del personal, eso siempre es parte importante porque el control de calidad no se puede implementar si no está la gente formada, porque de lo contrario vamos a tener consecuencias. Otro aspecto, saltamos al siguiente nivel, que sería el beneficiado húmedo del café. El beneficiado húmedo del café parte desde la recepción del café. Cuando se ha cortado, el productor viene, corta el café y luego lo lleva a despulpar. Lo puede hacer él en su propia finca o lo puede llevar a la cooperativa. Independientemente de cuál sea el caso, tiene que cumplir con ciertos estándares. El primero, inspeccionar la calidad de su cosecha. Como vimos en la imagen, tiene que ser una cosecha preferiblemente de fruto rojo, porque eso va a garantizar que se mantenga el estándar de calidad a lo largo de todo el proceso que viene posteriormente a la cosecha, que viene siendo el beneficiado de la comercialización. De ahí eliminar todos los frutos dañados, inmaduros, porque esto obviamente va a representar un aspecto incómodo al momento de probar una taza de café. Siempre importante probar cafés y ahí nos iremos dando cuenta. También el despulpado y la fermentación. Hay procesos del beneficiado húmedo en particular que esquivan o que no realizan la fermentación, simplemente son lavados convencionales. Entonces, bueno, pero que venga el café bien lavado, utilizando aguas limpias, y también el lavado y el secado, que el lavado pues se eliminen todos aquellos residuos para que el café tenga una longevidad en cuanto al secado y que no quede pues un poco de agentes contaminantes o de miel que a la larga pueden terminar pudriéndose y eso pues acarrea como consecuencia hongos que en la calidad se castiga debido a que el café ya no sabe a café, sino que trae un sabor agrio o fermentado. Las medidas para obtener la certificación desde el punto de vista del beneficiado húmedo: implementación siempre de buenas prácticas, control de calidad del agua, siempre utilizar aguas limpias, agua de calidad, y también los estándares de trazabilidad, mantener siempre la corroboración a lo largo de la cadena del uso de productos que se están utilizando, todo apegado al tema de la certificación. Y de lo contrario, si no se hace uso de productos químicos, bueno, también es importante manejar un registro histórico de todas las actividades que se hacen en campo
porque esto también ayuda a que el productor afiance y agilice también sus procesos productivos. ¿Cuáles son los cuidados importantes? Mantener los equipos adecuados, limpios, que siempre tengan mantenimiento. ¿Sí? De lo contrario, lo que va a suceder es que, bueno, un equipo oxidado, un equipo mal calibrado, nos va a dañar los granos y esto también como consecuencia va a generar que el producto pues no sea de calidad. Control de temperaturas en la fermentación, no excedernos en temperaturas demasiado altas porque la sobrefermentación pues también eh, tiene una consecuencia que el fruto, que el sabor del café se va a sentir agrio y eso pues como consecuencia no lo queremos. Y también evitar la contaminación cruzadas de lotes. Si yo tengo un lote de cosecha, pues solamente ese lote voy a tratar de beneficiar. De lo contrario, si yo tengo una combinación, mi café, pongamos un ejemplo, yo tengo un café de muy buena calidad, una variedad altísima, bien manejada, y luego se me ocurrió, por accidente, por lo que sea, mezclarlo con otro. Como consecuencia, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un problema y ese café pierde propiedades y pierde calidad. En el beneficiado seco tenemos el descascarillado, el almacenamiento y finalmente la tría y selección ya para una posterior comercialización. Cada uno de ellos recibe ciertas acciones y actitudes de control de calidad. Aquí vemos cuáles son. En los pasos siempre le pueden poner pausa para verlo y dibujarlo si desean. Primero, bueno, el cumplimiento de estándares de calidad para hacer café uniforme. Implementación de un sistema de control de calidad de acuerdo al momento en que me encuentro. No es lo mismo el estándar de control de calidad en manejo de café o en manejo de la plantación que en el beneficiado húmedo, en los lavados, aguas limpias o en el beneficiado seco también secado el café, el trillado, la selección de los granos óptimos, etcétera. Y obviamente los cuidados importantes. Mantenimiento de las condiciones de almacenamiento, tiene que estar el local limpio, libre de agentes contaminantes como combustible. Inclusive hasta un perro mojado puede ser un agente contaminante de la calidad del café. Evitar la exposición a la humedad, como siempre lo hemos mencionado, un porcentaje mínimo de humedad en un ambiente va a contaminar la muestra y esto, pues como consecuencia va a tener problemas, por eso es importante evitar este tipo de situaciones. Y finalmente realizar un monitoreo regular. ¿Dónde está mi café? ¿Dónde va? ¿Y qué está pasando con ese café una vez que lo voy almacenando? Porque, como todo, si cualquier cosa que se mantiene almacenado por mucho tiempo va perdiendo calidad y esos cafés se le empieza a denominar cafés viejos, máxime cuando no cumplen con el estándar de humedad óptimo, que es entre el 11 y el 12% de humedad. Entonces, si el café viene un poquito más húmedo de lo esperado, de lo permitido, lo más seguro es que se arruine en el tiempo. Y finalmente tenemos la comercialización del café, saber elegir el mercado o, si es a la inversa, si el mercado nos ha elegido como compradores, como vendedores, tratar de mantener ese estándar de calidad. El procesamiento final en el empaque o el embalaje, saber embalar cuando estamos comercializando cafés y que los vamos a mandar al extranjero, entonces tener un proceso de calidad y que le dé seguridad tanto a la empresa como al comprador, porque el comprador está haciendo una inversión, la empresa está poniendo su nombre en juego, entonces es importante que la calidad vaya transversal y la información sea transparente para ambas partes y que obviamente el estándar de calidad se mantenga a lo largo del tiempo. Esto obviamente va a establecer relaciones comerciales mucho más duraderas. Y finalmente la promoción y ventas, el desarrollo de estrategias de marketing. Esto en mercadotecnia los hemos conocido como las famosas 4P, que lo que buscan es saber vender ese café a un mejor precio y que ese precio a la larga pues ayude a desarrollar tanto a la empresa cafetalera como también al productor. Entonces, en la promoción, las ventas, cómo se va a vender ese café, de acuerdo a los diferentes estándares de calidad que los iremos viendo. ¿Y cuáles serían las medidas a obtener? Bueno, las actividades, cumplimiento de los estándares de calidad. Siempre debe mantenerse la calidad. Si un comprador quiere un café tasa 86, pues hay que brindarle ese café tasa 86 siempre que lo necesite y que ese
café conserve sus propiedades durante el tiempo que se traslada, que llega y se procesa. También las normativas y regulaciones comerciales, ya sean a mercados locales o mercados internacionales, mantener los estándares de ética, jugamos con la responsabilidad de la empresa, también con la responsabilidad del comprador, por ende hay que tener siempre cuidado y mantener las relaciones comerciales estables y saludables siempre. Los cuidados, mantener siempre la calidad, todo el proceso de producción, de manejo, de beneficiado, de comercialización debe estar bien registrado. Eso es un paso importante para el camino de la calidad. El monitoreo de tendencias, también demandas de mercado. Un café que se vende bien, que es un buen producto, que es de calidad, lo más seguro es que ese comprador quiera volver a comprar ese café con esa empresa. Entonces, por eso es importante que el primer factor diferencial, además de una tasa de calidad, sea los estándares de calidad. Porque a veces el perfil de café no siempre sabe igual para todo el mundo. Por ahí nos podemos encontrar cafés más achocolatados, dulces, naturales. Por otro lado, nos podemos encontrar cafés más florales, más frutales. Entonces hay que ver a qué mercado ese café va a calzar mejor. Y también las buenas relaciones laborales y también pues comerciales. Aquí vemos patios de secado y también vemos un vivero que ya está en condiciones óptimas para ser trasplantado y llevado a campo final. Aquí vemos cómo debe quedar el café una vez que se ha cosechado, la diferencia en la plantación, cómo debe ser ese café en la plantación. Vemos que tiene la altura correcta, que tiene el distanciamiento correcto, que el control de sombra también es el oportuno, entonces eso nos da una pauta de que el café está siendo bien manejado. Bueno, lo dejamos por acá, espero que les haya servido y cualquier cosa seguimos atentos. Así que nos oímos en la próxima. Suertes a todos.